Vamos a leer, hermanos, con la ayuda del Señor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días. Interesante que cuando se hace la mención al maligno como diablo, es en el contexto de uno que engaña, tentando con engaño. Cuando se menciona Satanás, en el contexto siempre es acusando. Y en la mención a la serpiente antigua, siempre está asociado con su seducción, su astucia. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ahora vamos a leer en la carta a los Hebreos, capítulo 12. Considerando el tiempo de la aflicción y de la prueba como un momento para querer transformar las cosas a mi favor, como oíamos en esta mañana, aún en el vínculo matrimonial, la tentación de hacer un ajuste, un arreglo a mi favor. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Santiago capítulo 4, versículo 13. Vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero ahora, considerando la necesidad de someterse al señorío de Él, y lo contrario a lo que Satanás estaba presentando, segunda de Pedro capítulo 2, porque la
Uno de los aspectos de la tentación está asociado con menospreciar el señorío y ser yo dueño de mi propio destino. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Allí en capítulo 13 de Romanos, versículo 1, sométase toda persona. La porción muy citada. Versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación. Y pensando en las alturas a las que el diablo llevó al Señor para como un menospreciador de las alturas de la comunión con Dios, Apocalipsis capítulo 2, a la iglesia de Éfeso, versículo 5, dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Jueces capítulo 16, este juez que desestimó las alturas, la gloria de las alturas de la comunión con Dios. Jueces capítulo 16, versículo 20. Y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, le dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Por último, el libro del profeta Habacuc. Siempre estos pequeños libros son difíciles de encontrar. Capítulo 3, versículo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hasta aquí está bien. Esperamos que el Señor nos ayude y prospere la lectura de su palabra. Amén. Lo grande de la persona que se describe en este capítulo 4 de Lucas es que Él es el Señor, que no podía pecar. Lo bajo de Satanás es que él creía que el Señor podría pecar. Y cuando el escritor a los Hebreos habla de uno que padeció siendo tentado, es uno que ante el hecho de que el enemigo creyera que él podía ceder a la tentación, padecía. Siempre me gusta poner el ejemplo de una experiencia personal. Estábamos evangelizando y la hija tendría yo unos 23 años más o menos, la hija de un hermano de la asamblea que había estado entre los creyentes por un tiempo. Cuando llegamos allí a su casa con mi hermana en la carne, en la sangre,
mi hermana y yo allí, ella abrió la puerta, ella estaba de cumpleaños, muy desvergonzada, sin temor. Había una música ahí en la sala. Qué bueno que llegaste, Adi. Mira, estoy cumpliendo años. Y ella me agarró por la mano. ¿No vas a bailar conmigo? Yo nunca aprendí a bailar. Gracias al Señor, nunca bailé. Y eso no produjo en mí ni la más mínima tentación de bailar. Pero era ofensivo el que ella creyera que yo me sentiría tentado por bailar. Incomparable, por supuesto, a lo que estaba ocurriendo aquí. El Señor nunca jamás respondió a la tentación. Pero el diablo está usando estrategias básicas que creo, hermanos, que engloban todo tipo de tentación. En estas tres tentaciones que el diablo pone delante del Señor, se puede ver representada las diferentes esferas de la vida del creyente en esta tierra. Y pensando en la primera tentación, quizá que querría el diablo opacar las glorias de la perfecta humanidad del Señor. Allí había una piedra, quizá con un tamaño suficiente como para, convertida en pan, saciar el hambre del Señor, que después de aquellos 40 días tuvo hambre. Romper con las glorias de Él y presentarlo delante del mundo como uno que era hombre, pero ahí estaba también, como decimos, allí escondida la posibilidad, por si me falla la estrategia, echo mano de esta otra cosa. A la hora de algo, uso mis atributos divinos. Esto es lo que diría uno de nosotros, movidos por la carne, una segunda opción, una segunda posibilidad. Aquel hermano que cargaba una navaja en su vehículo, y hermano, usted carga esto aquí y esto. Y él decía, bueno, hermano, ese es por si me falla la fe. En algún momento uno no sabe. Bueno, el Señor, el hombre perfecto, que estaba allí con hambre, pero que estaba dispuesto a someterse por completo como hombre a la palabra que Dios ha revelado al hombre. Hermanos, aquí no está reverentemente hablando, un ventajista que estaba haciendo algo y era posible porque Él es Dios. No, el Señor está aquí sometiéndose a la palabra de Dios, cual lo podría hacer cualquier sincero creyente que quiere someterse a la palabra de Dios. Pero esta primera tentación lo he llamado una tentación que representa a los menospreciadores de la disciplina de Dios. Y hermanos, nuestro corazón es desnudado ante esta realidad. Menospreciadores de la disciplina de Dios. Una estrategia, una posibilidad, como decía ya al principio, habéis ya olvidado, y ahí hemos leído en Hebreo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Menospreciar la disciplina del Señor, hermanos, estamos convencidos que la esposa por la que oramos, el Señor nos la dio y era exactamente, como oíamos en esta mañana, lo que necesitaba nuestro carácter.
Y el esposo que el Señor le dio era exactamente lo que necesitaba para derrotar los argumentos en los que yo confío, para transformar mi carácter deformado, que creemos que venimos en el máximo nivel. Así creemos. Y nos encontramos con otro que es tan diferente a nosotros y nos sentimos defraudados y queremos que otros piensen como pienso yo. Hermanos, ¿cuántas veces la disciplina de Dios en nuestra vida está obrando para nuestro bien? Y nosotros queremos ponerle fin a esa circunstancia. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Ahí están los recursos para ser libre de ese problema. Ahí están los recursos. Y el mundo hoy habla de los recursos amparados por la ley. Y el creyente muchas veces habla de esa posibilidad porque está en la Escritura. En la Escritura dice por la dureza de vuestro corazón, pero al fin y al cabo el Señor está dando cierta luz para el divorcio. Pero el Señor está siendo enfático. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y hemos oído allí en 1 Corintios capítulo 7, que no se separe. No se separe. Pero hermanos, ¿cuántas veces nosotros queremos menospreciar lo que Dios está permitiendo? El enemigo está obrando, el enemigo está tentando, sí, pero el Señor está entresacando lo precioso de lo vil y está formando un carácter en mí. Siempre es bueno tener el recurso a la mano del que me pueda prestar, ¿verdad? A la hora de que mis finanzas se acaben, ya yo hablo con fulano, a ver, préstame. El recurso del vecino cercano, ¿me puedes prestar allí medio cartoncito de huevo? Tener un recurso. Pero hermanos, qué diferente sería humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Depender de su palabra. Él tiene cuidado de vosotros. Depender de su palabra. No te dejaré ni te desampararé. Depender de su palabra. Si vosotros guardareis en poner por obra estos mandamientos, yo te pondré por cabeza y no por cola. Otros te pedirán prestado y tú no pedirás prestado. Pero el Señor, en las bellezas de la perfección de su humanidad, Él dice, escrito está. Hermano, el recurso de las Escrituras, la palabra de Dios que alumbra, la palabra de Dios que hace sabio al sencillo, que ilumina, que consuela, la palabra de Dios como el recurso. Pero en la otra tentación, qué osado el enemigo, qué osado Satanás. A ti te daré todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y oíamos a don Samuel en una ocasión hablarnos de la capacidad que tenía el diablo para mostrar los reinos del mundo y la gloria de ellos, pero lo poco que se puede mostrar de esa gloria en un momento, algo en un instante, en oposición o en contraste con lo que Él va a mostrarnos a nosotros en los siglos futuros, las glorias venideras, las glorias sin par. Pero pensando qué sería lo que el enemigo quería, él quería evitar las glorias del reino del Señor sentado en el trono en el cual hemos escuchado. Y Él está proponiendo una gloria sin trono. Él está proponiendo una posesión
pero reverentemente hablando, humillado, postrado en el suelo, en lo más bajo. Y esto, hermano, representa a los que desprecian el señorío. Desprecian el señorío. No quiere gobierno, no quiere control sobre sí. ¿Qué es lo que quiere la carne en nuestra juventud? Yo no soporto a ese viejo. Yo quiero ser libre. Yo quiero hacer mi propia vida. Desprecian el señorío. ¿Y cuántos aspectos del desprecio del señorío de Cristo en la vida mía como Señor están encerrados en esta tentación? Glorias, pero sin sufrimiento. Las glorias del Señor exaltado, tienen el verdadero sentido, porque Él fue a la cruz. Él dejó el ambiente de gloria, pero una vez que Él murió, como hemos oído, y resucitó de entre los muertos, Él ascendió. Y la Escritura dice, y le ha dado gloria. Una gloria y un nombre. Pero la otra tentación, Él le llevó al pináculo del templo. Y creo que oí en una ocasión, quizá el enemigo quería evitar el Calvario, evitar la cruz. Hermanos, sabemos que el Señor no iba a ceder a la tentación, pero podemos imaginarnos al Señor lanzándose 150 metros aproximadamente en caída libre al vacío y caer allá. Qué bueno que Él no es como yo. Qué bueno que Él nunca pecó. Qué bueno que Él no estaba menospreciando las alturas de la comunión con su Padre, la comunión con su Dios. Él no se expuso al vacío, como el que podría decir, bueno, yo voy a demostrarle al enemigo que yo sí soy hijo de Dios. Y hermanos, jugar con el pecado, jugar con la tentación, menospreciadores de las alturas o de la gloria de las alturas de la comunión con Dios. Podemos ver hoy muchos burladores que menosprecian esas alturas de la solemnidad de una asamblea. Estamos escuchando o oyendo chistes por allí que están asociados a, algunos los han llamado chistes cristianos. Chistes cristianos. Y veía en una ocasión un monito durmiéndose. Yo cuando estoy en la iglesia y el pastor alarga el discurso. Todo eso, hermano, es una manera infiltrada como el enemigo está obrando para restarle solemnidad en el corazón del pueblo de Dios por la casa de Dios. Para rebajar la solemnidad, para quitar, para restarle. Los menospreciadores de las alturas de la comunión con Dios aconsejan que tú no vas a perder la espiritualidad por usar cierto y determinada vestimenta. Eso a ti no te va a quitar la espiritualidad. Eso no te va a hacer menos ni más. ¿Cuántas veces hasta se oye la crítica burlesca hacia algún hermano que quiere consagrar su vida al Señor, o una hermana, y el comentario es, ¿sabe que ella se la quiere dar de santurrón ahora? Y hermanos, ¿de cuántas maneras el diablo puede estar obrando para tentar a alguno
y hacerle creer que las alturas de la comunión con Dios no tiene sentido. Un profesante de fe decía a su esposa en medio de fuerte conflicto matrimonial, él decía, lo que pasa es que mira, mientras sigamos viviendo en esta ciudad, allí en esa asamblea, yo siento que yo nunca voy a poder levantar cabeza. Yo no siento libertad en este ambiente. Si nos fuéramos a otro ambiente, yo creo que yo sí tendría libertad. El Señor está presentando al diablo las Escrituras. Y Él está diciendo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, Sansón menospreció las alturas de la comunión con Dios. Él era nazareo. Qué hombre, ¿verdad, Sansón? Qué hombre como Sansón. Sansón no estimó la altura en la que la santidad, la santificación le había colocado. Hermanos, hablaba en una ocasión con un creyente, y creo que es un creyente, pero él no está en la comunión. Y él me decía con lágrimas, mira, Adín, la peor experiencia que yo he vivido o he tenido es haber sido cortado de la comunión de la asamblea. Yo no sabía, yo no estaba saboreando lo que eso representaba. Estar en una asamblea, estar el primer día de la semana al torno de la comunión con Él. Aquellos símbolos, ese pan, esa copa. Poder con libertad levantarse cual sacerdote y adorar a aquel que nos amó. Poder tomar el pan que representa su cuerpo y partir y tomar, comer. Hermanos, cuántas cosas tenemos que nos han sido dadas por su divino poder, su piedad, que son para el goce y el disfrute en nuestra vida terrenal. Poder predicar el evangelio como lo hemos oído en esta tarde. Poder hablarle a otros de aquel que fue crucificado. Ser quebrantados al acudir al pie de la cruz como aquellas mujeres. Y la solemnidad de la comunión con Él, entender, Él murió por mí, no merezco. Pero hermanos, qué frialdad en el corazón de uno que menospreciando las alturas en las que en su misericordia Dios nos ha puesto, se lanzó al vacío. Sansón lo hizo así. Sansón jugó una y otra vez con el pecado. Y llegó el momento cuando, no sabiendo que ya Jehová se había apartado de él, el Espíritu de Dios, él creyó que iba a hacer como las otras veces. El Señor nos ayude, hermanos. La experiencia de Habacuc, allí en el capítulo 3, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Tengo esto en mi alma, hermanos, con mucho peso, porque el mundo y su presión cada vez más afila, apunta sus artillerías hacia el pueblo de Dios. Y estamos seguros y convencidos de que al enemigo no le interesa el precio del peso, del petróleo, los gobiernos mundiales. Hay algo que al enemigo le interesa. Es ese pequeño pueblo de Dios reunido allí. Y estaba escuchando de una reunión que se hizo, por cierto, aquí en Colombia.
Y se estaba preguntando en esa reunión por qué en los países latinoamericanos no ha avanzado como se quisiera la perversión, la agenda de la inmoralidad, la ideología de la que hemos oído en esta mañana. Y alguien dijo, bueno, mire, lo que pasa es que el obstáculo principal es el pueblo cristiano. Y sus doctrinas espirituales son un freno. Y alguien dijo, ¿y no habrá forma de llegar a las oficinas principales de ellos? Y alguien respondió, es que ellos no tienen una oficina principal como el caso del Vaticano. Ellos son gente de a pie. Y alguien sugirió, bueno, pero hay una manera. Una manera es infiltrarlos. Y hermanos, no nos asombremos, no nos es sorpresa ver ciertos movimientos hoy y a veces hasta decir, pero esta gente y qué cristiana, qué vergüenza. Pero hay un trabajo del enemigo para hacer ver, desmoralizar, rebajar, y que el creyente que no está mirando arriba, sino mirando las redes, mirando el entorno, pareciera como demandar que sí podemos en cierto sentido lanzarnos al vacío y el Señor va a sostener. No tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude. En Él está el ejemplo, las Escrituras. Colosenses capítulo 3. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Un creyente que está leyendo el libro, que está buscando con temor, con temblor, el Señor le va a preservar. Yo nunca olvido Samuelito, le decimos Samuelito por cariño, hijo de nuestro hermano don Samuel. Y él en una ocasión, todavía soltero, estudiante universitario, yo le saludo, él me dio un abrazo, no me soltaba y me decía, primo, ayúdame en oración, ayúdame. Qué luchas tan grandes en esta tierra. Mi mamá siempre me dice que le pida al Señor que me guarde del día malo. Y él me siguió explicando, él me decía, ella dice que hay un día cuando en la carne puede que el creyente tenga la tentación al pecado, pero no está la oportunidad. Puede que hay un día cuando está la oportunidad, pero hay fuerzas para decirle que no. Pero el día cuando está la oportunidad y no hay fuerzas. Y ella me dice, cuídese del día malo, ore al Señor. Y hermanos, yo tengo en mi alma a la juventud en medio del pueblo del Señor. Pero a nosotros, la Escritura dice, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. El Señor nos ayude y prospere su palabra.